Buenos días, mi nombre es Mariluz García, actualmente estudio la carrera de gastronomía y el día de hoy vamos a realizar una entrevista al chef Mario Santa Cruz Cano, que es coordinador de la carrera de gastronomía. Muy buenos días, chef. Gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que se encuentra muy ocupado en estos últimos días, entonces vamos a comenzar con esta entrevista. Ok. ¿A qué edad surgió su interés por la cocina? Mira, aunque te puedo decir que después de mi niñez empieza a generarse una serie de conflictos con lo que quiero ser. Quizás ha sido desde siempre, ¿no? Porque yo vengo de una familia muy tradicional, muy tradicional, donde todavía las tradiciones son parte fundamental del quehacer familiar. Entonces, desde muy pequeño nos enseñaron que en las fiestas del pueblo, las fiestas patronales eran fundamentales para mantener unida a la familia, y que alrededor de todo eso había una convivencia familiar. Y te hablo de la familia porque la familia es parte fundamental de este tipo de tradiciones. Sin familia no hubiese tradiciones, es algo muy real. A mí siempre me ha gustado, siempre de pequeño me gustó mucho comer. Creo que es una de mis cualidades, el comer de todo y por todo y para todo, ¿no? Pero especialmente siempre me traía esta parte de ver a las gentes que le ayudaban a mi abuela a hacer el mole. No sabía por qué me gustaba, o sea, no entendía por qué, sino hasta que me dejaron participar en la propia preparación, matando a los animales, porque pues, para matar animales se requiere tener mucha... Primero quitarse el miedo a ver morir a un animal, y después no tener asco a lo que es el resultado de la matanza del animal. Y ahí me empecé a dar cuenta que algo me atraía de ahí. No sabía qué era, no te puedo decir qué era, pero me gustaba tanto que era lo más que me interesaba. Luego el humo que a mucha gente no le gusta, a mí me gusta el humo, el olor a humo. Es algo muy que tiene que estar dentro de parte de la cocina, y los olores, ¿no?, que se generan alrededor de todo este. Creo que a los 12 años empecé a participar en esta parte de la matanza de los animales, y es impresionante, ¿no? Digo, no es bonito ver morir a un animal, pero sí es la forma en que se hace o la forma que tiene para hacerse, pues es una situación, es un ritual, no cualquiera lo hace de esta manera, ¿no? Tú vas a la pollería y pues, vas a la carnicería y no hay tanto problema, pero la parte tradicional a la cual me estoy refiriendo pues es muy distinta a cuando se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque se encierran muchas situaciones. Por ejemplo, una de ellas, ¿no?, el que se persiguen las personas cuando están matando un pollo, en que tenga que haber un ritual litúrgico a la hora del trabajo de la matanza del animal. O sea, muchas cosas que uno no entiende y se pregunta por qué o pregunta por qué, y son tantas historias que te contestan que pues ahí viene esta parte de empezar a buscar qué tanto es cierto o qué tanto es falso, ¿no? Y todos los mitos que se rodean a través de toda esa parte. Te digo, a los 12 años porque fue cuando empecé a participar. Digo, antes me gustaba, ¿no? Me olía y me gustaba estar ahí, pero no sabía por qué. Sino cuando empiezo a participar es cuando realmente me empieza a llamar la atención. Y pues obviamente ver cocinar a mi mamá y a mi abuela, a mis dos abuelas, que son las que se dedicaban a hacer esto con una gran pasión, porque pues lo hacían así, natural, porque digo, si yo lo descubrí a través del tiempo, ellos lo hacían con una pasión natural. O sea, no te puedo describir porque nunca se los pregunté, no tuve nunca me imaginé que me iba a convertir en cocinero, y después de esto pues preguntarles el por qué cocinaban, no cómo ellos habían llegado a la cocina. Ellos llegaron de manera natural, nosotros no, nosotros tenemos que tener una educación. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Y si te hablo del tiempo, bueno, pues hoy que tengo ya una edad avanzada, si me remonto a esos 12 años, te puedo decir que pues era yo un niño
empezaba mi juventud y empezaba a ver una infinidad de información en mi cabeza de lo que yo podría ser de adulto, ¿no? Y la primera que podía ser, y por tradición familiar, era que tenía que ser lo que era mi papá. Fue arquitecto, pues nada que ver con ser cocinero. A lo mejor sí en el diseño de lo que hoy hago, ¿no? En el sentimiento, que lo que le aprecio al arte, porque la arquitectura es un arte también, ¿no? Tiene que ver mucho de la situación creativa de la persona a la hora que diseña algo, todo eso. Quizás es un papá y nos parecemos, pero nada más en eso, ¿eh? No en la otra parte, porque al final de cuentas, pues por tradición familiar tenía que ser arquitecto. No tenía opción, o sea, yo no tenía opción, no podía ser cocinero. ¿Por qué? Por tradición familiar. Entonces se conjugan muchas cosas, ¿no? Yo hoy que recuerdo y que me hace esa parte fundamental, pues tengo que recordar que cuando mi madre y mi abuela me dejan participar en esa situación, pues obviamente se genera el cúmulo de situaciones emocionales en mi mente que tienen que estar relacionadas con lo que yo soy y lo siento, y lo que puedo percibir, ¿no? A mí no me da asco matar a un animal, ni me da miedo, ni siento pavor, ni nada de eso, al contrario, lo disfruto, ¿eh? O sea, no en la parte sanguinaria esta de verlo morir y desangrarlo, sino se disfruta en la parte de tocarlo, sentirlo, la adrenalina que genera el animal, agarrar el cuchillo de una manera adecuada, en fin, una serie de circunstancias, ¿no? Y si esto le aplica a la parte tradicional, pues obviamente va a cambiar la concepción de lo que es la cocina, ¿no? Bueno, Entonces te puedo decir eso. bueno, ok. Después de que usted toma la decisión de ser chef, termina una carrera, ¿cuáles son los lugares en los que usted ha laborado a lo largo de su carrera como cocinero? Mira, yo para empezar no fui chef primero. Este, si te dijera cuál es mi carrera, la primera carrera que tengo por obligación, por esta obligación que tengo que tener familiarmente y que por ejemplo, las generaciones de hoy pueden decidir más fácilmente porque los tiempos han cambiado. En mi época, pues no. De hecho, yo estudio en la preparatoria estudio para ser arquitecto, termino y luego después de ahí no me gusta la carrera, renuncio en nivel superior. Entonces mi mamá me dice, me pone dos opciones, o maestro o informático, ¿no? Porque era lo de moda. Y sí, ¿no? Maestro, dije, no, maestro, ni loco, ¿no? Nunca me voy a parar frente a un grupo de personas y menos a enseñarles. Pues bueno, me dedico a la informática, tengo una carrera de informática, sin gusto, sin nada, solamente por cumplir el requisito de tener un documento pegado en la pared. Y quizás esa sea la única problemática que tengo con mi mamá. Y especialmente con ella, ¿no? Porque mi mamá era muy puntual, ¿no? Termino, pero pues te digo, me dedico mucho a la computación y siempre se me quedó esa idea de hacer otra cosa. Mi primera incursión fue de mesero, ni siquiera de cocinero. O sea, yo soy un mesero, o sea, nací mesero. Me gustó mucho y después de ahí pues ya empiezo a conocer el campo de la cocina. Estando en México, bueno, pues muchas gentes me invitan a trabajar a diferentes lugares y conozco la primera cocina profesional en el Hotel Marquis Reforma y me doy cuenta de que, bueno, pues ahí era el lugar donde realmente debía estar. Te puedo decir que ahí nací como cocinero porque ni siquiera había entrado en una escuela como la que ustedes están hoy. Entonces sí, me dio la oportunidad porque el hotel me dio esa oportunidad de certificarme, de poder entender esta parte. Yo ya sabía que el estudio me iba a dar otra forma de entender la vida, entonces sigo estudiando y bueno, pues me dan la oportunidad de ir a Cancún a trabajar, a hoteles importantes. Trabajé en la cadena Sheraton, trabajé en la cadena Hilton, ¿sí? Y eso es en la parte, pues, obviamente, de la hotelería, ¿no? Y ya en la parte académica, que después, la que retomo después de tiempo, y eso por inducción de algún maestro que cuando me estaba titulando me dice, oye, tú tienes la capacidad para esto, para esto. Le dije, pues no estoy loco para dar clase, ¿no? Pero me convence tanto que me dicen, es que tienes las cualidades. Le dije, ¿cuáles son las cualidades de un maestro, no? Es bien complejo. Entonces, pues me anima
presento mi examen de colocación para dar clases y pues empiezo a dar clases en el 99 en la Superior de Turismo. Me va bien el primer año, de ahí me contratan en la Universidad de Insurgentes, paso por el Justo Sierra, por la Salle, por la Ibero, y en fin, ¿no? Y hasta llegar a esta Universidad de Tlaxcala cuando decido regresar a mi tierra natal, ¿no? A Tlaxcala, Universidad del Altiplano. Bueno, ¿qué habilidades y destrezas considera que usted tiene dentro de la cocina? ¿Qué habilidades? Mira, esa pregunta es muy compleja, digo, porque hábil es de manos, ¿no? O de actividades motoras. Si te dijera que yo soy hábil con el cuchillo, te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no soy hábil para dibujar. O sea, no. Pero tengo otras habilidades para poder demostrar que soy un buen cocinero. Digo, a mí me gusta agarrar las cosas calientes. Es más, no me desagrada agarrar las cosas calientes. Y por eso cuando agarro un sartén y está caliente, bueno, pues a veces ni siquiera siento el dolor de la quemada, ¿no? ¿Por qué? Porque así me acostumbré a ese trabajo. Tengo otras habilidades. Mi sistema gustativo es muy ágil, o sea, yo huelo rápido y recuerdo esos olores junto con mi cerebro, porque también están metidos en la parte, unidos en el cerebro y el gusto, pues que me hacen diferenciar muy rápido esta parte de saber diferenciar sabores y olores con gran facilidad. O sea, yo no soy hábil en el aspecto motriz, sino soy hábil en el otro, que es más complejo. Y esto me ayudó mucho porque cuando decidí estudiar el sommelier, pues mi examen de cata ciega, pues tuve 90% de la calificación, cuando los mínimos estándares para los exámenes son entre el 60 y el 70. Ya cuando tienes 80, pues ya tienes una buena. Yo tuve 90, ¿no? O sea, estaba sobre arriba de la línea. Y esto se refiere a que mi habilidad de oler y de gustar es muy diferente. Yo te puedo diferenciar en lugar del tacto manual, lo tengo el tacto en la lengua. Lo tengo muy desarrollado. Y luego me enseñaron a desarrollarlo más, pues obviamente pues puedo tener esta facilidad. Y obviamente no también la parte... Bueno, ya que tocó el tema del plato, para su gusto, ¿qué debe contener un buen plato? Un buen platillo. No, mira, es que... ¿Qué debería tener un plato? Bueno, debe tener una conjunción de elementos, pero hay dos elementos fundamentales. El primero es el producto. O sea, si no tienes buen producto, no hay plato. O sea, puedes tener un plátano y si no sabes escogerlo y lo pones, pues no va a dar resultado. Tienes que tener un excelente producto. Y el producto es la parte fundamental de la industria gastronómica. Y después viene el cocinero, ¿no? La técnica que tú le pongas. Ahora hablemos del chef Mario fuera de la cocina. ¿Tiene algún pasatiempo que...? La cocina. Yo pienso cocina. Yo no pienso... Sí tengo muchos pasatiempos, pero no son tan importantes como este. O sea, para mí la cocina es mi pasatiempo, es mi forma de vivir, es mi forma de pensar, es mi forma de amar, es mi forma de todo. O sea, no hay situaciones... Sí me gusta la bicicleta, sí me gusta el fútbol, pero me gustan. Como me puede gustar una galleta, como me puede gustar. No, o sea, yo paso el tiempo en la cocina y cuando llego a mi casa sigo pensando en cocina de todas maneras y de todas formas, porque no puedo dejar de hacerlo. El día que deje de hacerlo, entonces pasa a ser otra situación, ¿no? Pues, ejemplo, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? Dicen que mi pasatiempo es leer un libro. No, es una forma de vida, leer un libro. Si tú te gusta leer, vas a leer no nada más un libro, una revista, un periódico, un cuento, lo que tú quieras y mandes. Entonces, las cosas muy importantes en la vida no son pasatiempos, son cosas... Digo que me gusta viajar, pero cuando voy a viajar estoy pensando en comer, y estoy pensando en hacer y decir, y todo lo pienso así en comida, ¿no? O sea, digo, pasatiempos reales no tengo, ¿no? Si digo que mi familia tampoco, ¿no?
Yo a mis hijos los veo como manzanas, peras y como buenos productos, ¿no? Que yo forjé y labré. Y que si se me echan a perder, va a tener, yo voy a ser el culpable. O sea, quiere decir que lo que regué a lo largo de mi vida en ellos no van a convertirse en buenos frutos para poder lograr lo que ellos quieren en su vida, ¿eh? No quiero que sean cocineros. O sea, a mí no me gustaría que mis hijos fueran cocineros. ¿Por qué? Porque les exigiría lo que yo me exijo. Yo me exijo demasiado. Muchísimo. O sea, yo no soy de las gentes que dejan nada a medias o que ve todo algo a medias. Me exijo demasiado. No puedo ver las cosas así, a medias. Ok, hablemos de la inspiración que tuvo el chef Mario. ¿Quién lo inspiró para ser quien es? Mi mamá y mis abuelas. Nada más. Sí, no te puedo decir que Aquiles Chávez. Sí, sí, admiro su cocina, ¿no? Nada más. Ya. Me gustan algunas partes de su cocina. Pero ver a gente, pues no. La fuente de inspiración, o las fuentes de inspiración, desde mi particular punto de vista, está reflejado en quién o de quién verdaderamente amas en la vida. Y pues yo no te puedo decir que amo a tal o a tal o a tal para sentirme inspirado en él, ¿no? Y en la vida hay amores. Está el amor de los hijos, cuando tengas hijos te vas a dar cuenta. Está el amor hacia los padres, si tienes padres te das cuenta ahorita. Está el amor hacia los hermanos, que es totalmente distinto. Está el amor a la pareja, ¿sí? Que también es subgéneris, porque esa llega, no la conoces desde que tú naces, esa llega. Y llega para transformarte, y llega para crear nueva vida. Entonces por eso la amas, no la amas por otra cosa. Y si terminas, porque puedes llegar a terminar y a fracturar eso, pero sigue habiendo un lazo de unión, y son los hijos. Entonces ahí no hay una situación de que hay pérdida. El amor tiene que jugar mucho en la inspiración. Y las cosas que verdaderamente amas en la vida pues están en la familia. Y principalmente están en los hijos y los padres, los abuelos. Bueno, ¿existe algún platillo que lo remonte a un momento especial en su vida? Mira, voy a hablar de mi madre y de mi abuela. Ya no existen, ya no viven. Yo no sé cómo ellas llegaron a ser cocineras en su vida, pero te puedo decir que son las mejores, desde mi particular punto de vista, son de las mejores cocineras que he visto y con las que he convivido en este largo trayecto. Para ponerle nombre a un plato, tienes que estudiar el producto. ¿Qué productos tienes? ¿Cómo los vas a transformar para que se conviertan en un plato X en la carta, en el menú de un restaurante? Cuando creas un plato para un concurso es lo mismo, pero cuando creas un plato para ti, siendo la inspiración de algo, pues tienes que tener un verdadero amor para poderte inspirar, ¿sí? Entonces hace unos meses estaba yo pensando en cómo me gustaría ver a mi mamá y a mi abuela representadas en lo que yo hago. Es bien complejo. Entonces empecé a estudiar cómo eran ellas, qué hacían ellas, qué les gustaba, hasta los más pequeños, ínfimos detalles. Descubrí que mi abuela es como el picante, pero un picante que no es agresivo. Entonces los picantes no tan agresivos tienen que ver con esta parte de secar, ¿no? Que ya no tienen. A mi abuela se la secó la vida, pues murió de 90 y tantos años. Entonces el picante nace, se vuelve verde, y con el transcurso del tiempo, si lo dejas secar, se vuelve arrugado y de color áspero. Entonces, ¿cómo representar todo ese tiempo que mi abuela? Entonces, uno de los platillos que a ella le gustaba preparar eran chiles rellenos, y más los chiles secos, y más los chipotles, ¿no?
Pero también le gustaba hacer un dulce de calabaza impregnado con piloncillo, canela y azúcar. Piloncillo y canela con una cocción muy elevada. Entonces lo que hice es agarrar el chile, quitar la calabaza y meterlo a esa reducción de dulce, ¿no? Quise juntar a mi madre, y mi madre es más compleja. Mi abuela es de tez morena, mi madre es de tez blanca. ¿Cómo juntarlas en un plato? ¿Cómo tener la situación de meterla en un plato a mi madre? Y cómo tener una preparación que mi madre hiciera tan sofisticada en ese chile relleno. Fue bien sencillo esa parte. Mi madre, de las únicas 2 fiestas que veneraba y que hacía con una vehemencia brutal, puedo decir brutal porque no lo hacía, era la fiesta del pueblo y el cumpleaños de mi padre. El cumpleaños de mi padre se levantaba muy temprano y elaboraba en un día hasta 350 chiles en hoja. O sea, elaborar 10 es complejo, elaborar 350 es mucho más complejo, ¿no? Entonces, el relleno tenía una peculiaridad, 2 peculiaridades. Para hacer la nogada tardaba 3 meses porque desde que había la primera cosecha de nuez, pues la sacaba y la empezaba a pelar. Y pues hasta las congelaba y las ponía ahí con leche. Lo hacía medio mal, pero resultaba. Porque con técnica pues eso no se hacía, ¿no? Yo le decía, oye mamá, eso no se hace. Y me decía, ¿tú qué vas a saber? Corre ya a tu escuela, enseñar a tus alumnos, a mí no me vengas a enseñar. Eso es lo que me contestaba mi madre. Y tenía razón porque al final de cuentas lo que hacía lo hacía mal, pero estaba bien hecho. ¿Sí? Aquí lo hacemos con agua para evitar el costo, ya yo lo hacía con leche y con leche de cabra, ¿no? Y dice, pues, carísimo, y por eso le decía que estaba mal. Pero no, al final de cuentas la leche pues, le daba un sabor adicional a la preparación que a la salsa tan tersa que se elaboraba el día 31 de agosto, porque esa era la fecha. ¿Cómo hacer que ese relleno impregnara el chile? Pero cómo hacer que la salsa no fuera tan enigmática como la que hacía. A mi mamá le gustaban mucho las paletas de piñón, demasiado, ¿eh? Entonces, de piñón y de pistache. Entonces lo que quité la nuez de Castilla, y ahí hice una salsa de nuez y pistache, medio congelada, como si fuera un helado así, terso, no congelado, terso, que lo podría yo poner en el plato. Todo donde se lleven los chiles, mi abuela siempre lo tiraba, no lo utilizaba, porque no sabían qué utilizarlo. Entonces lo que yo hice es ahí meterle técnica y reducirlo. Quizás meterle un poquito de acidez con un vinagre balsámico para que tuviera mejor consistencia y el plato diera resultados. No sabía qué iba a lograr, O sea, yo solamente estaba pensando en el cariño y el amor que les tenía a esos 2 personajes culinarios que tengo en la vida. Ponerlos y plasmarlos en un plato para que el plato fuera distinto a todos los demás. Investigué si había algo parecido, porque no podía darme el lujo de decir, este es mi plato cuando hay un plato igualito en otro lugar. Hasta donde se realizó mi investigación no lo vi. Entonces lo que hice fue un chile relleno, puesto en una reducción de piloncillo con el mismo chile, o sea, con la esencia de los mismos chiles. Y lo rellené de esas frutas tradicionales que se usan en la nogada, y le cambié la salsa por una salsa de piñón con pistache medio congelada para que se pudiera formar un quenel y formar la parte de la salsa. Y al final solamente hice una tierra. Las dos ya están muertas, yo no las puedo ver, pero las recuerdo cada vez que como ese plato que los preparo. Entonces esa pequeña nuez, esa pequeña almendra bien picadita, formado como tierra, asemejan la situación de que en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces un plato es eso,
la esencia de lo que piensas y de lo que sientes a través de los años, y vas conociendo a las personas y que puedes transmitirlo o lo puedes plasmar en una situación, en una idea que tienes, ¿no? El plato lo bauticé, puede tener muchos nombres, ¿no? Pero le puse la esencia de mi abuela con el perfume de mi madre. Muchos me dicen, bueno, sí, pues es que solamente yo los conozco, solamente yo los vi. O sea, a lo mejor algunos cercanos sí los hicieron. Pero les tuve que contar esta historia porque la historia está contada de una manera de cómo conocí a mi abuela, de cómo conocí a mi madre, y de cómo vi morir a mi abuela y cómo vi morir a mi madre. Tuve ese privilegio, ¿no? De mi abuela no tanto, ¿no? Pero de mi madre sí. Fui su primer hijo y fui el hijo que la vio morir. Entonces, en esa situación, pues yo la recuerdo de esa manera, ¿no? No la recuerdo con el dolor de haber perdido a una persona, ¿no? Quizás a la persona más querida en este momento de mi vida. Pero la recuerdo con este cariño que tengo plasmada en lo que yo sé hacer y puedo hacer, y que lo que ella me enseñó a hacer durante toda su etapa de vida, ¿no? Los platos son así, ¿eh? Si no los piensas así, entonces son platos incompletos, sin sentido y sin tradiciones. Son cuestiones plasmadas y confeccionadas para que te puedan gustar o no te puedan gustar, ¿no? Pero cuando tú los haces y le imprimes esta situación, y si los imprimes a todas las cosas que haces dentro de la cocina, vas a entender el por qué la cocina no se vuelve un hobby, o es un hobby de tu vida personal, dentro y fuera de tu trabajo y de lo que haces todos los días. Bueno, chef, ya para finalizar esta entrevista, díganos, ¿tiene algún consejo para los estudiantes de gastronomía que estamos iniciando en este ámbito? Mira, el consejo, digo, yo no soy quien para dar consejos. O sea, te puedo decir, ¿no? Y tú agarras lo que quieres y lo que no quieres, pero hay algo que debes tener siempre, ¿no? Si tú haces algo, hazlo con responsabilidad. Y luego, si le imprimes profesionalismo, vas a tener un resultado. Ser disciplinado. En la cocina hay que ser disciplinado. Si no eres disciplinado, vas a ser como cualquier cocinero de los muchos que hay en esta vida, ¿no? Y yo creo que la parte fundamental, si no te gusta, salte. O sea, cambia de camino. Este es un camino distinto. Este es un camino distinto. O sea, ¿quieres serlo así? Yo creo así. Sí, porque yo llegué a la cocina y cuando la conocí, me puse en el diario. Listo. Bueno, chef, muchas gracias por el tiempo prestado para esta entrevista. Le agradecemos y pues, con permiso. Ok, gracias.